Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Veo bebé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Yo feliz de que me estén aquí acompañando en el momento del día que lo estén viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa. Gracias por estar aquí. Y hoy bien acompañada también por una amiga, ex compañera del colegio, Carolina Morales. Bienvenida, Caro. Gracias, Jimé. ¿Nerviosa? Mucho. No, pero eso es como hablar, como hemos hablado muchas veces, más desde que nos convertimos en mamá las dos. Así que gracias por estar aquí y empecemos por hablar un poco de cómo fue tu embarazo, cómo te diste cuenta que ibas a ser mamá. Vamos a ver, voy a olvidarme que están las cámaras. De eso se trata. De eso se trata. Vamos a ver, Emma llega como una noticia no esperada, pero muy deseada. Entonces llegó en un momento en el que yo estaba terminando mis estudios universitarios, estaba justamente cambiando de trabajo, estaba entrando a una gran empresa, asumiendo un gran reto laboral, y en ese momento me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces sí fue un boom, realmente, o sea, yo decía, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pero llegó para mí en el mejor momento de mi vida, no me lo esperaba, totalmente fue inesperado, pero muy, muy deseado realmente. Desde siempre has sido súper empunchada, porque en el cole, bueno, empunchada aquí para los que nos escuchan en otros países, es como de las que siempre estaba dando la milla extra, de las que siempre buenas notas, súper estudiosa, que no podía estar quieta con los estudios, si estaba estudiando una cosa tenía que estudiar 4 más. ¿Cómo te tomaste esta noticia? ¿Sentiste en algún momento que era como un freno? Totalmente, totalmente. Vamos a ver. Cuando yo entro a esta gran empresa, ¿verdad? Asumo un reto bastante grande. Justamente coincide con la salida de varios compañeros. Entonces me decían, Caro, ¿y vos puedes asumir? Claro, y vos puedes asumir, por supuesto. Sí, porque nunca era una opción. No, exactamente. No, jamás. Y menos cuando uno va entrando. O sea, usted le dice sí a todo porque usted necesita quedar bien. Entonces, ya uno va construyendo una rutina donde claramente no cabía tiempo para ser mamá. Y yo decía, vamos a ver, yo me despierto a tal hora, llego a tal hora, quiero seguir estudiando y en qué momento me voy a convertir en mamá. Entonces sí, puede ser que en algún momento lo haya visto como un freno, como un stopper, pero yo creo que de eso también se trata el embarazo. El embarazo a uno lo prepara mentalmente para que usted sí o sí tenga que acomodar sus tiempos, porque ya no se convierte en un tema de elección, sino que usted tiene que tomar acción y ver de qué manera acomoda, ¿verdad? ¿Y cómo fue el embarazo? Fue un embarazo muy complicado, muy complicado. Yo tuve achaques los 9 meses, entonces el embarazo para mí no fue bonito. O sea, hay muchas diferencias. O sea, yo recuerdo el tuyo, por ejemplo, que usted decía, lo disfruto mil, me encanta estar embarazada. Y yo decía, yo no. O sea, para mí, yo dejé de vomitar el día antes de parir. Entonces, para mí fue muy complicado. Además de que por mi condición médica había muchos retos también. O sea, de hecho, recuerdo que nosotros dimos oficialmente la noticia cuando yo tenía 5 o 6 meses de embarazo por miedo. O sea, por miedo de que esto no va a funcionar, esto no va a evolucionar. Que algo podía pasar en el camino. Miedo que yo creo que todas mamás siempre tienen al principio. Exacto, lo que pasa es que el mío era extendido. Además de que yo creo que tal vez yo no tuve un muy buen acompañamiento médico, porque más allá de calmarme, más bien como que hacía que... La asustaban más. Exacto. O sea, yo llegaba y me decía, bueno, hoy vamos a ver si tiene los órganos completos, quiero que sepa que esto es una posibilidad. Sí, tacto cero, tacto cero. Exacto. Luego yo me di cuenta que a todo mundo le hacen el bendito ultrasonido morfológico, que es algo súper natural, que a todo mundo le sucede, pero tal vez la forma en la que me lo decían o como yo lo recibía no era la mejor. Entonces fue un embarazo con muchísimos miedos de que ella no saliera bien, de que algo le pasara en el camino, de que ese sueño que yo tenía en algún momento podía verse truncado, exactamente. Porque sí, yo anhelaba ser mamá toda mi vida, pero
dato curioso, a los 18 años me dijeron, ojalá te gusten los perros porque mamá no vas a ser. Entonces, cuando a mí me dan la noticia, hey, vas a ser mamá, yo decía, esta vaina yo la voy a cuidar a más no poder porque yo realmente quería ser mamá. Entonces, sí, fue un embarazo como de mucho cuidado, de muchos miedos, físicamente yo no me sentía bien, emocionalmente era cómo acomodo esta vaina, esta rutina. Yo soy sumamente estructurada, entonces yo decía, ok, voy a dedicar tantas horas a esto, y luego en la práctica uno no se da, lo que venía. exactamente, uno se da cuenta que eso no funciona, o Sí. sea, que hay tantas cosas que en el camino pueden cambiar. La maternidad te hizo ser menos estructurada. Ah, definitivamente, total y completamente. Es más, hasta con la ropa, porque yo decía, hoy la voy a, o sea, yo me despertaba y yo hoy la voy a mudar de tal y tal manera. Por A o por B, yo no la mudaba el papá y yo la veía completamente diferente. Y yo, ¿qué es esto? Entonces me tocó ir adaptándome. O sea, que tal vez para una persona tan estructurada es ahí donde está el reto. Realmente en adaptarse al cambio, en adaptarse a que hay cosas que no vas a controlar, porque sea como sea, es una vida total y completamente independiente. ¿Y cómo fueron los primeros años de vida con Emma y laboral? Porque regresaste a trabajar, digamos, ahí somos dos mundos apartes, Sí. porque yo me dedico completamente a ser mamá, a cuidar a Tomás, claro, con una que otra cosita que me toca hacer, digamos, por ser emprendedora, pero vos regresaste al trabajo full time. Full time, exacto. Vamos a ver, en la empresa en la que asumí este reto, realmente tengo una gran ventaja, que es que tienen una política de flexibilidad de regreso post maternidad. Entonces ellos nos dan un año para podernos acomodar, ¿verdad? Y en ese momento era muy dedicado al teletrabajo. Por ejemplo, en mi contratación yo tenía un día de teletrabajo, pero en el posparto yo tenía 4 días de teletrabajo durante 3 meses, 3 días de teletrabajo los 3 meses siguientes, 2 días de teletrabajo los 3 meses siguientes. Sí, escalonado que daba chance. Emma cumplía un año y yo tenía la oportunidad de estar mucho tiempo con ella. ¿Qué fue lo que sucedió en ese periodo? Que yo quería, o sea, ok, listo, pongo la pausa, soy mamá 4 meses full time y luego quiero regresar con toda, ¿verdad? Yo quiero regresar a los 4 proyectos que estaba llevando, a trabajar 12, 14 horas al día, pero había una personita que yo quería que sintiera la mamá, ¿verdad? Tema muy personal, o sea, a mí la maternidad me ha permitido conectar mucho con mi mamá también, porque yo le reclamaba a mami que yo no tenía recuerdos de ella chiquitita. Yo le decía, mami, es que vos no jugabas conmigo. No, yo sí jugaba. No, vos no jugabas conmigo. Y esa ha sido como nuestra discusión siempre. Entonces yo decía, yo quiero crear en Emma momentos memorables. Entonces, según yo, y en mi jajamundo, yo a las 5:30 iba a pagar todo. Y yo me iba a dedicar a ella única y exclusivamente. Pero los planes no siempre salen como uno espera. Entonces resulta que en el trabajo, por A o por B, me decían, no, Caro, hoy hay que hacer horas extra. Y yo decía, pero yo quiero ser mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo jugaba? Eso para mí fue muy, muy complicado. De hecho, ese primer año, yo estaba en un puesto sumamente operativo, estábamos asumiendo operativa de otros países también. Entonces, mi horario era otra cosa. O sea, yo entraba a las 7, salía a las 10, 11 de la noche y yo a ella solo la veía dormida. Y para mí ese fue el peor momento porque yo decía, no estoy cumpliendo mi objetivo de crear momentos memorables. Llegaba el sábado y yo quería dormir, llegaba domingo y yo quería dormir. Entonces yo decía, algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces creo que son esos stoppers de la vida donde usted necesita replantearse y decir, o tomo yo el control o esta vaina va a seguir caminando, los años van a seguir pasando y no vamos a poder cumplirlo como yo lo quería cumplir. A esto sumémosle que mi esposo estaba trabajando fuera del GAM, llamémosle así, o sea, estaba en nombramientos, pero en otros lugares. Entonces yo decía, ella está sola y nunca estuvo sola, o sea, siempre estuvo súper acompañada de sus tíos, sus abuelos, sus primos, pero no tenía ni a su mamá ni a su papá. Entonces,
esa maña que tenemos los papás de autoflagelarnos y decir, no lo estamos haciendo mal, no estamos cumpliendo, fue muy doloroso. Realmente fue muy doloroso porque yo decía, no soy buena mamá. Y el acompañamiento, la red de apoyo, porque muchas tenemos la ventaja de tener también que a nuestras mamás, que a nuestros hermanos. ¿Cómo te fue en ese aspecto al querer regresar también con todo al trabajo? Y estaban, y yo creo que ha sido una red de apoyo maravillosa porque nosotros contamos con nuestros papás, con las tías, con las primas. Lo que pasa es que a veces como mamá uno se vuelve muy orgulloso y uno dice, lo quiero hacer yo, ¿verdad? Entonces... Sí, porque no lo van a hacer a mi manera. Ajá. Y yo quiero hacer esos cambios tal vez de mi crianza con ella, que si los dejo ahí se van a repetir patrones. Exacto. Es más, el claro ejemplo era la alimentación. O sea, a Emma la chineaban a tal nivel que si ella no quería comer, no comía. Que si ella solo quería leche, que solo tome leche. Es que Emma desayunó y me decían, no, es que ella solo quería comer fruta. No, pero es que tiene que desayunar. Entonces yo tenía dos caminos. O peleo por lo que yo quiero que pase cuando yo no estoy, o agradezco que las personas que la tienen le están dando lo mejor que pueden en ese momento. Y realmente este fue el camino que elegí, porque este se estaba volviendo sumamente tortuoso. Entonces yo decía, es el ideal que yo quiero, lo voy a hacer cumplir cuando esté conmigo. Pero el otro lo tengo que ver desde el agradecimiento, porque si no, no va a funcionar. Sí, porque si no empieza un debilitamiento familiar de estar peleando que Exacto. con la suegra, que con la mamá, que con los hermanos, que con los tíos, de decir, es que no le están haciendo a mi manera, pero es que no estás. Y nunca hubo fricción, porque nunca fue como que yo llegara a reclamar, no, pero es que no la dejes dormir hasta tarde. No, o sea, era como, trágueselo, aguántelo, porque es lo que hay, ¿verdad? O sea, si usted quiere seguir trabajando full time, esto es lo que tiene que asimilar, ¿verdad? Yo creo que las decisiones de si trabajo full time o si me quedo en la casa siempre traen retos o temas que uno tiene que aceptar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que las dos lo hemos vivido desde escenarios muy diferentes. Entonces, desde mi punto de vista a nivel personal o emocional, desde la maternidad, yo tenía que sacrificar cosas si quería seguir siendo la mamá profesional, que no me disgusta, o sea, quiero ser muy clara. Yo soy muy feliz siendo profesional porque quiero que ella vea en mí un ejemplo de mujer que realmente se esfuerza, que da la milla extra, Entonces, yo soy muy feliz siendo mujer profesional, pero sí siento que en algunas ocasiones he tenido que sacrificar más desde la parte mamá que yo no quería para mantener esta. Y me imagino que en tu caso más bien fue al revés. Total, total, porque por ejemplo yo entro a ser mamá ya siendo emprendedora, pero claro, tenía un rol más, hay que hacer tal cosa, ok, vamos, yo siempre iba a todo lado, y ahora no, yo estoy más en la parte de que hago las cuentas, mando las facturas, recuerdo las fechas de pago, hago los pagos de aquí, los pagos de allá, pero es un trabajo que digamos que lo adecuo a mi tiempo, generalmente ya Tomás se durmió o a veces tengo yo que poner el freno de decir, no, suave, cuando él se duerma, hago todo lo que tengo que hacer. Tengo esa flexibilidad. Y sí, muchas veces me ha pasado que veo colegas, tal vez a veces voy manejando con él y veo colegas ahí haciendo, como yo trabajaba en tele, yo veo colegas haciendo notas en la calle y yo, qué bonito. Pero vuelvo a ver para atrás y yo digo, no, o sea, yo no me cambio. Y siento que me pasa también eso de decir, quiero darle un ejemplo a él. Y luego me he llegado, lo que decías de autoflagelarse uno, de decir, es que ¿qué va a haber en mí? ¿Va a haber a una mamá profesional, una mamá realizada? No, pero luego digo, pero es que no está mal que él vea a una mamá que se dedicó a estar con él. No está mal que ya va a llegar el momento en el que ya él vaya al kinder, en el que ya él vaya a la escuela, que yo pueda decir, ok, voy retomando. Poco a poco, porque yo así lo decidí. Claro. Pero me ha costado mucho también eso de decir, es que ¿qué va a haber de mí? Va a haber una mamá que pasaba en la casa, que estaba limpiando, y luego yo decía, está mal, o sea, usted está haciendo un gran trabajo, un trabajo que también es muy pesado. Totalmente. Porque son dos mundos completamente. Totalmente. Mi hermana, también profesional, también con un bebé de 2 años,
ella me decía, a veces yo descanso en el trabajo. Ujú. De la maternidad yo descanso, porque la maternidad no tiene horarios, no tiene días libres, no tiene flexibilidad. Hay un tema que a mí realmente me calaba mucho y es cuando llegan, ¿cómo es que le llaman? Los brotes de crecimiento, los famosos brotes de crecimiento. Porque entonces se ven más los berrinches, se ven más como esas explosiones de emociones que son nuevas para ellos y para nosotros y que usted simplemente no puede decir no la voy a atender. Así. Cosas que pasan en el trabajo donde tal persona tal día llegó de malas y simplemente se enojó con vos y usted simplemente dice, lo ignoro y ya. Usted No no le puede... contesto el correo, no le Exacto. contesto la llamada, no le O contesto que los llega y mensajes. está muy efusivo y usted simplemente se queda en neutro y dice, no voy a ceder a esto. Con ellos eso no pasa. Entonces, la carga emocional que genera la maternidad sí requiere un descanso versus la carga emocional que genera el trabajo, porque es que usted a uno sí se lo puede dar y al otro no. O sea, usted sí puede descansar de la carga emocional de un trabajo, usted no puede descansar de la carga emocional de ser mamá, porque sea como sea, te toca gestionar también esas emociones con tu hijo y enseñarle a gestionar esas emociones. Entonces, sí. Y en algún momento me sentí culpable porque yo decía, yo llego al trabajo a descansar de ser mamá, cuando física y emocionalmente era otra cosa, porque yo llegaba a extraerme leche, entonces físicamente era muy cansado, o Dios guarde se enfermara en la noche, porque nada excusa que vos tengas que ir a cumplir trabajo, entonces físicamente era muy cansado, pero a veces yo pensé, irónicamente, que llegar al trabajo después de una mala noche o de un brote de crecimiento o de un berrinche era descansar como si uno realmente pudiera disasociar lo que uno es como ser integral y eso no es tan cierto. Sí, O sea, era tal vez era más el tema de la demanda, de saber que tiene a alguien aquí a la par. Mamá, quiero tal cosa, mamá, tengo tal cosa, mamá, aquí. Que en el trabajo, digamos que uno puede como ir dosificando exacto. las cargas. Ahí no, ahí la carga viene de un solo y sin frenos. Y atiéndame, Ajá. o sea, atiéndame en el momento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con nosotras, verdad? Porque realmente fue como un proceso de aprendizaje mutuo, que los primeros 2 años yo sí lograba como desconectarme de ser mamá un ratito. O sea, yo de hecho veía a mis compañeras que al mediodía hacían una llamada, hola mi amor, ¿cómo estás? Y yo decía, no la llame. O sea, ella necesitaba desarrollar cosas y yo necesitaba desarrollar cosas. Cuando yo llegaba y la veía una persona sumamente independiente, sumamente desarrollada a nivel social para hablar con las otras personas, de interactuar. Emma entró al kinder muy pequeña, Emma entró de 1 año y 3 meses, entonces realmente yo decía, ella está aprendiendo y ella está bien. ¿Dónde estaba mi punto de inflexión? Que en el momento en el que yo llegara a la casa, ella realmente me sintiera. O sea, si yo ahí fallaba, yo decía, no lo estoy haciendo bien. Entonces, a eso llegó mi decisión. O sea, de decir, ok, Caro, vos querés estar en el trabajo, bien. Pero entonces cuando llegues a la casa tenés que ser mamá. O sea, tenés que desconectarte del trabajo. Y así es como lo he ido manejando en esos primeros 2 años, 3 años tal vez. Ya después se vino la pandemia. Y ahí sí que todo cambió. O sea, ya era tenerla en la casa 24/7. Y estar ustedes también 24/7. Estar nosotros 24/7, cumplir con trabajo y ya yo ahí no podía dosificar el tiempo de mamá. O sea, tenía que ser mamá 24/7 y yo creo que ese ha sido de los retos más grandes que a mí profesionalmente me ha tocado. Y además en una etapa en la que ya ella es más creativa, ya se mueve más, hace más cosas, que algunos dirían, ay, no, sí, pero es una en la que se puede tal vez entretener más sola. No. Pero no estaba acostumbrada a tener a su mamá todo el día en la casa, entonces era como tener un juguete nuevo. Exactamente, sí, así tal cual como vos lo decís. Y también había un tema de que, vea que mi estrategia había sido, mandémosla al kinder para que ella socialice. Sí, pero está en la casa, ¿con quién socializa? Entonces, ese tema de jugar sola no se le daba tan bien. Y el tema del juguete nuevo, hay una historia que a mí me caló muchísimo y es porque, bueno, primero Emma tenía clases. Entonces, yo con mi compu en reuniones y Emma con clases, entonces yo lo primero que decía es, pido disculpas porque vamos a cantar la canción del sol, de Salud del Sol, y sonaba la canción porque ¿qué hago, verdad?
Pero un día nos pasó que yo la pasaba silenciando. Yo le decía, mi amor, haga silencio, mi amor, es que voy para reunión, mi amor, es que tal cosa. Trataba de hacerlo como desde el amor, desde el cariño, desde el necesito que me entienda. Y no estaba sucediendo. Entonces, un día la encontré llorando y ella es súper abierta a explicar y me dijo, es que yo no entiendo cómo es que yo te veo y vos me decís que no estás disponible. Y era cierto. O sea, ¿cómo le explico que tengo un horario? ¿Cómo le explico que yo tengo que cumplir con esto? Y fue un trabajo muy duro para las dos, ¿verdad? En ese momento, mi esposo no tenía teletrabajo o no tuvo teletrabajo durante mucho tiempo. Entonces, él igual salía y nos quedábamos las dos en la casa con tareas que cumplir, las dos, porque yo tenía trabajar, ella tenía clases, pero ella tenía clases 2 horas. ¿Y luego qué? Y luego quería a su mamá y no la tenía. Entonces yo creo que ahí fue como de los momentos más complejos donde yo tuve que tomar acción. O sea, por dicha en la empresa en la que trabajo me permitían flexibilizar el horario. Entonces yo dije, no, vea, si ella se está levantando a las 9, 10 de la mañana, entonces yo voy a entrar a las 6 para empezar a avanzar lo más que pueda, poderme que ella se despierte, desayunar juntas, almorzar juntas y ya a las 3:30 poderme desconectar y dedicarme a ella. Y nos funcionó y yo creo que el tiempo en pandemia fue como esa conexión que las dos necesitábamos, que yo pensaba irónicamente que teníamos, pero tal vez fue como más hacer como Sí, como fortalecerla. fortalecerla. Como fortalecerla y aprender. O sea, a mí me hacía muchísima gracia que yo la sentaba con una compu a la par y me decía, ¿vas para reunión? Y yo, sí. Ok, yo me voy a reunir con tal y vos te reunís con tal. Entonces también yo decía, ok, lo que yo en algún momento quería, que ella viera un ejemplo, Sí, realmente lo está viendo y me siento satisfecha. Ahora, ¿qué quiero que entienda? Que hay un tiempo para cada cosa y que no es que la mamá profesional es 24/7, ¿verdad? Sino que la mamá profesional trabaja de tal hora a tal hora y después es 100% mamá, ¿verdad? Y que no porque trabaje la quiero más o la quiero menos o no voy a estar para ella, o sea... Sí, porque creo que muchas veces pasa ese tipo de comentario de decir, es que si no está en la casa, si no renuncia a su trabajo, a sus sueños, es una desatendida. Pero si está en la casa, es una vagabunda. Entonces creo que, a ver, que como mamá siempre nos señalan por una u otra razón. Y es como lograr quebrar esa barrera de decir, no, ni yo soy una vaga por estar todo el día en la casa atendiendo a mi hijo, porque no es que paso ahí con aquellas afuera, dándole leche todo el día y rascándome la panza y jugando boquitos y tijeritas. Y tampoco es que no quieres a tu hija por estarte desarrollando como profesional. Yo creo que la maternidad, por donde uno la ve, es extraordinaria porque las decisiones de ser mamá las toma uno, ¿verdad? Y yo creo que hay que entender también como el plan de maternidad que uno tenga para saber realmente, o sea, si vos tenés un plan y lo estás cumpliendo, está bien. Y con eso te tenés que quedar y tratar de no compararse. De no compararse. Que eso es lo más difícil. O sea, yo creo que uno podría, ¿verdad? Tener como un ideal y decir, yo quiero ser como tal, siempre y cuando tengamos las mismas condiciones. Sí, es que eso nunca va a suceder. Entonces. Que eso pasa también mucho viendo redes, porque por ejemplo, uno ya dice, ay, no, es que esta mamá hace un montón de actividades que yo era una que pensaba, yo decía, no, es que a mí me encantaría, y yo como había estudiado educación un tiempo, entonces yo voy a desarrollarle esto a mi hijo y vamos a hacer estas actividades para reforzarle tal cosa, y en el día a día yo llego y digo, se acaba el día, yo digo, no hice nada. O sea, no hice nada de lo que según yo tenía que hacer de actividades con él para ayudarle a él. Pero luego digo, y claro, esta mamá tiene a alguien que le ayuda todo el día, que no está pensando en, ay, ya tengo que hacerle el almuerzo. No, es ya el almuerzo está listo, vaya, siéntese y le sirve. Si no es porque le sirven. Entonces, ¿qué dura es la comparación? Por eso te digo, si no estamos en igualdad de condiciones, la comparación simplemente y yo creo que no nunca vamos a estar. No, entonces el resultado es no se puede comparar. Exacto. No se puede comparar y realmente ese ejercicio que usted hace es súper valioso y súper importante porque hay días también en los que uno dice, pucha, trabajé horas extra o trabajé más de la cuenta y no fui mamá.
Pero cuando usted hace el alto y ve para atrás y dice, bueno, pero ella me llamó y yo hablé con ella y le alisté la merienda y la peiné y le di la bendición y estuve atenta, realmente sí fui mamá. O sea, uno no deja de ser mamá aunque quiera, ¿verdad? Entonces sí fui mamá, hice lo mejor que pude. O sea, fue un día típico, sí, fue un día típico, pero realmente fui mamá. Yo he tratado de implementar, que creo que en algún momento lo leí o lo vi o me lo inventé, no tengo la menor idea, pero nos ayuda un montón, que es la regla de los 3 minutos. Entonces, 3 minutos a levantarse, que a veces se extiende un poco más, de dedicarse a qué soñó, cómo descansó, cómo se siente, vea, hoy va a ser un gran día, motivarla. 3 minutos antes de salir, sea que salga ella o sea que salga yo, ¿verdad? Entonces, vamos, hoy será un gran día, bendición, te amo. Puede ser usualmente, o sea, cuando la estoy peinando, ¿verdad? Estamos como interactuando. 3 minutos cuando nos reencontramos, ya sea porque a ella la llegaron a dejar, entonces yo puedo estar en reunión, puedo estar en llamada. Obviamente, si es algo muy crítico, pues no se puede, pero si es algo que puedo pausar 3 minutos, yo lo hago para sentarme con ella y hacer un recap de lo que pasó. O sea, cómo estuvo tu día, cómo te sentís. Y yo siento que nos ayuda un montón a esa conexión mamá-hija de una mamá que no está 100% con ella, ¿verdad? Y los 3 minutos antes de dormir, que ella muy sinvergüenzamente lo toma como 3 minutos de masajes, 3 minutos de mascarillas, pero son 3 minutos, ¿verdad? Y yo siento que son como ese tiempo de calidad que realmente ella necesita para decir, sí, mi mamá me está generando momentos memorables. Sí, y que ella el día de mañana va a decir, 3 minutos son suficientes, 3 minutos son importantes, 3 minutos valen mucho para ella, para sus recuerdos. Que puede ser que un día, un fin de semana sea 3 horas. Exacto. Un montón más, pero en el día a día, en esa cotidianidad, digamos, sabe que siempre va a tener a su mamá esos minutos. Y que a las dos nos hace como ese check, ¿verdad? Porque sí tuve a mi mamá y yo sí tuve a mi hija, ¿verdad? Entonces, es como ese reconectar, como ese recargar incluso. O sea, Emma llega a las 3:15 a la casa y ya es un momento del día en el que yo laboralmente estoy muy agotada, porque tal vez ya llevo, no sé, 7, 8 reuniones, que yo digo, si le pongo pausa 3 minutos, así sea para ir al baño, hacerme un café o estar con mi hija, quiero estar con ella. O sea, quiero realmente que su abrazo me recargue, que su sonrisa me recargue para yo poder terminar el choncito de tiempo que me queda para dedicarme a ella ya a estar 100% presente. Y yo creo que eso nos ha ayudado a las dos, o bueno, a los tres, porque también he involucrado a mi esposo a que lo haga, a que conecte con ella, porque realmente para ella sí es muy importante. O sea, sentirnos cerca es para ella como el momento más especial del día, son esos momentos donde logramos reconectar. Sí, claro, y qué importante esa parte de involucrar también a los papás, porque aunque aquí es la cabeza de mamá, pero bueno, también están ellos en muchas ocasiones, otras tal vez no tengan esa ventaja, por decirlo así, pero qué lindo saber que realmente se puede, porque muchas veces nos lo cuestionamos. Sí. Incluso yo me lo cuestiono, yo a veces digo, ¿será que sí puedo? ¿Será que sí puedo regresar? Pero digo, ya eso está muy en cada uno, en el decir, yo no quise, lo pude haber hecho, pero yo dije, no, o sea, yo quiero estar aquí y no está mal. Para y nada. Tampoco está mal que una mamá diga, no, o sea, yo me quiero desarrollar como profesional, yo quiero seguir porque sacaste 3 maestrías más. Estoy segura que van a venir muchas más, porque en serio Carolina no se puede quedar quieta. Y estoy segura que Emma está viendo todo eso. Y el día de mañana también va a ser una gran profesional en lo que decía hacer. Ojalá que todo esto ella lo esté tomando como muy buen ejemplo y también como y que si más bien si es de las que quiere hacer pausas y decir, no, yo me la voy a llevar chill. Exactamente. También va a estar bien. O sea, yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que todo este proceso, a mí, lo que personalmente he aprendido es que no hay maternidades buenas ni malas. Hay maternidades que tienen que tener un plan, que tienen que estar estructuradas, o por lo menos yo lo veo así. Y que si usted lo logra cumplir,
Bien. Está bien. Digamos, yo la veo a usted y yo digo, súper, o sea, es una súper mamá, es súper empunchada y no ha dejado de ser profesional. Así ahorita esté con las facturas. Esté como que usted pausado. sabe que usted hace mucho más que las facturas. Entonces, hace mucho más que las facturas y el almuerzo. Entonces, realmente... Pero uno se pone a decir, es que solamente hago esto. Véame autoflagelándose. Ajá, Y eso total. no es válido. O sea, uno realmente que lo ve desde afuera, ve muchas maternidades y todas son un ejemplo, ¿verdad? O sea, realmente yo creo que ahorita la maternidad ideal a nivel de equilibrio es agarrar un poquito de cada uno con lo que uno se sienta cómodo, con lo que uno realmente esté en el ideario de uno de lo que quiere hacer. Sí. Yo no me veía parando. O sea, yo en mis 3 meses posparto, yo era muy necia y yo decía, no, yo ya necesito entrar a trabajar. Yo, ¿verdad? Porque yo no podía quedarme quedita. ¿Qué es lo que pasa en los primeros 3 meses? Que ellos no hacen nada más que comer y dormir. Pero yo no sabía lo que me esperaba después. Sí. Entonces ya ahorita, más bien, si a mí me dijeran, Caro, ¿quiere 2 meses de vacaciones? Por favor y gracias. Sí, ya después de que uno pasa la etapa de que, ay, ya gateó, ya gatea, y luego, ay, ya camina, y ya luego uno es como, ay, ¿cómo lo paro? ¿Dónde lo apago? ¿En qué momento podemos ponerle pausa a este chiquito un ratito? Exacto. Pero sí, te entiendo full porque a mí, por ejemplo, un proyecto como este me costó mucho. Me costó mucha presión de decir, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Usted tiene todo, vaya, hágalo. Y me costaba mucho dar ese brazo a torcer de decir, es que lo tengo que dejar, así sean 4 horas. Me costó, y lo mejor es que él siempre ha sido como muy tranquilo. Entonces, por ejemplo, él llega y es como, bueno, chao, mamá. Exacto. Ya ahora que ya habla clarísimo y él entiende que mamá y papá se van a ir a trabajar un ratito, ya es como, bueno, chao, mamá. Entonces, me tomó ese tiempo entender que él iba a estar bien. Hay unas a las que tal vez, como vos decís, no, sí, yo sabía que ella estaba bien. Así al año y 3 meses Emma se fue al kinder. Yo no, yo necesitaba que él me lo dijera para yo salir con la tranquilidad de decir, Tomás está bien y va a estar bien. Entonces, de verdad, completa admiración también, porque sé que Emma tiene una gran mamá, tiene un gran ejemplo, y que vengan muchas maestrías más, muchos títulos más, muchos viajes más. Lo estás haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. A nuestra manera. Y de verdad, gracias por compartirnos esa experiencia y decirle a esas mamás que tienen, porque hay unas que tienen que regresar a trabajar, otras que quieren regresar a trabajar, que sí se puede. Sí se puede, totalmente. Muchas gracias, Caro, por venir. Gracias, Jimé. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Así que nos vemos en un próximo episodio de En la Cabeza de Mamá. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, @En la Cabeza de Mamá en Instagram. Ahí me pueden contar sus experiencias, también me pueden sugerir temas. Y también, si alguna tiene una historia que quiera compartir, aquí van a ser más que bienvenidas. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.